bueno, pues de la educación, ¿no? Del sistema educativo en Grecia, en Roma, y cómo eso sigue influyendo, sigue teniendo una vinculación muy clara con la educación en la actualidad. Y bueno, para la presentación, pues he pensado en 4 puntos fundamentales para hablar en primer lugar de una introducción, ¿no? De los puntos fundamentales, ¿no? De cómo introducirnos en la educación en Roma, para después hablar de los 2 temas que he propuesto, ¿no? Los periodos de la educación en Roma y las etapas de la educación, ¿no? Los periodos de la educación, pues claro, no se puede hablar de Roma en general, ¿no? Es como cuando se habla, cuando hablan los norteamericanos, ¿no? Dicen, bueno, es que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, en Estados Unidos es muy grande, ¿no? Entonces, depende de dónde seas, ¿no? De qué parte, de qué zona, de qué estado del país, ¿no? Bueno, pues lo mismo cuando hablamos de Roma no podemos generalizar, ¿no? Y entonces tendremos que concretar en qué etapa nos encontramos, ¿no? En la etapa arcaica, desde la fundación de la ciudad, la monarquía, ¿no? Y la etapa de la república, a partir del siglo III a.C., con la implantación del modelo griego, del helenismo, ¿no? Hasta más o menos, ¿no? El siglo II después de Cristo, ¿no? Que es toda la implementación del modelo griego, ¿no? Y en tercer lugar, el Bajo Imperio, ¿no? A partir del siglo IV, ¿no? Y hasta el final del Imperio, hasta el siglo V, pues cómo se desarrolla la educación. Evidentemente son un montón de siglos y no es lo mismo, ¿no? Hablar del siglo V antes de Cristo que del siglo V después de Cristo, ¿no? Hay más de 13 siglos de diferencia, ¿no? Bien, y eso, por lo tanto, distinguir, ¿no? Cuando hablamos de Roma, en qué momento de la historia de Roma estamos hablando, estamos situándonos. Y en segundo lugar, las etapas, ¿no? Que, bueno, se divide, ¿no? La educación generalmente en Roma en 3 grandes etapas, ¿no? La etapa del literator, del grammaticus y del rhetor, ¿no? En las 3 etapas, digamos, de la educación que también se conservan en la actualidad. La educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. Bien, y visto esto, pues haremos una breve conclusión para pues ver, ¿no? Cómo eso efectivamente influye o qué importancia tiene en la educación en la actualidad. Bien, en cuanto a la introducción, pues pasamos a la siguiente diapositiva. Eso es, muchas gracias. Pues como efectivamente quería plantear, ¿no? Las fuentes, ¿no? Si decíamos que no es lo mismo hablar de la educación en la República que en la monarquía, que en el Imperio, bueno, pues necesitamos acudir a las fuentes. Y no es sencillo, porque no hay una documentación sistemática sobre la información de la educación en Roma, ¿no? Sino que tenemos que acudir, bueno, en primer lugar, pues a Quintiliano, ¿no? Que es el tratado de educación más importante transmitido de la antigüedad, ¿no? Y también a las obras de los poetas, de los comediógrafos, ¿no? De los cómicos, de Plauto, de Terencio, de Marcial, de Horacio, ¿no? De los poetas, que también van de modo diseminado, ¿no? Y no sistemático, como digo, dando algunas noticias sobre la educación en Roma, ¿no? De cómo, pues, en fin, cuáles eran los temas, las etapas y, digamos, las características de esa educación, ¿no?